Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí en esta tarde donde vamos a presentarles un seminario virtual muy interesante. Primero quiero dar la bienvenida a nuestra subdirectora administrativa financiera del SIDAP. Ella es Liliana Córdoba. Adelante, por favor. Gracias, Lore. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por estar en un nuevo taller virtual que organiza el SIDAP con el objetivo de poder brindar a cada uno de ustedes conocimientos que puedan poner en práctica en su labor diaria, como es el tema de llevar desde la artesanía que está en su taller a diversos espacios estratégicos para la comercialización o exhibición. Dar las gracias también a cada uno de los ponentes, Cristian, Gabriela y Ruth, quienes les brindarán todos sus conocimientos para que sea un taller muy positivo. Gracias, Lore. Liliana, perdón, Lorena, a mí me sale como que no están admitidas las personas. No sé si es un error Ya mío. están ingresando. Perdón, Justo. ya. Ah, sí, en Tal este vez la momento. presentación de Liliana no la pudieron oír, tal vez. Si se podría repetir, perdón. Ya están ingresando. Justo en este momento ya estamos dando la bienvenida a todos y a todas las personas que se conectan desde todas partes de América. Así que, bueno, agradecemos a la subdirectora administrativa financiera del SIDAP por sus palabras y, bueno, como lo mencionó, el SIDAP tiene su sede en Cuenca, Ecuador, y es una institución que trabaja para el fomento, conservación y revalorización de las artesanías y sus oficios, así como el arte y la cultura popular. Ahí está. Dentro de su programa formativo anual, el SIDAP ha contemplado una serie de cursos, talleres, seminarios, tanto virtuales como presenciales. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar el seminario virtual del taller al stand y otros espacios expositivos. Estrategias para mostrar el saber artesanal, dirigido justamente a este grupo de artesanos, que tendrá una duración de 4 días consecutivos, desde hoy hasta el jueves de 3 a 5, que es la hora de Ecuador continental. Los talleristas que nos acompañan son Gabriela Fabre, Cristian Villavicencio y Ruth Cruz, todos docentes de la Universidad de las Artes. Gabriela Fabre es artista visual e investigadora con más de 15 años de trayectoria. Es docente en la Universidad de las Artes, licenciada en Artes Visuales, y cuenta con 2 maestrías, una en Educación Inclusiva y otra en Fotografía Artística. Además, es cofundadora del colectivo guayaquileño Las Brujas y ha participado en numerosas exposiciones, tanto a nivel nacional como internacional. Cristian Villavicencio es artista, docente e investigador, licenciado en Bellas Artes y magíster en investigación en arte contemporáneo por la Universidad del País Vasco, donde actualmente realiza su doctorado. Ha dirigido y coordinado proyectos en arte, medios digitales y nuevos lenguajes. Su obra explora procesos subjetivos que cuestionan el orden científico en espacios para imaginar nuevos símbolos. Ha expuesto su trabajo en importantes eventos nacionales como la Bienal de Cuenca y en exposiciones internacionales, entre ellas el Museo Guggenheim de Bilbao. Finalmente, Ruth Cruz es una artista visual, docente e investigadora cuyo trabajo cruza arte, tecnología y museografía. Cursa el doctorado en Artes y Tecnoestéticas en UNTREF, de Argentina. Es máster en Artes Visuales y Nuevos Medios y licenciada en Artes Plásticas en la Universidad de las Artes del Ecuador, donde actualmente es docente. Ha participado en más de 20 exposiciones como montajista y productora y su obra ha sido reconocida por convocatorias como TechBox Cultura, FAL e Interactos de la UArtes. Vive en Guayaquil, donde articula su práctica artística con la docencia y la investigación. Así que bienvenidos a todos, todas, y adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Creo que todos estamos más o menos como por esas horas, ¿no? En la tarde. No creo que tan tarde en la noche. Pero bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por haberse inscrito en este taller, en este seminario. Espero que sea mucho, que le saquemos mucho provecho.
Yo les quiero contar un poquito cómo va a ser la dinámica del taller, pero antes de eso quisiera que nos presentemos. Ya Lorena nos presentó, leyó un poco una pequeña biografía que le habíamos entregado, pero también me parece chévere que pudiéramos compartir, digamos ya de manera como más personal, Cristian, Ruth y yo, un poquito de nuestras experiencias, digamos, sobre todo en el campo del arte, que es donde nosotros nos desarrollamos. Y un poquito más adelante yo les contaré unas experiencias que hemos tenido ya trabajando con grupos de artesanos y artesanas y justamente en colaboración con el CIDAP, ¿ya? Entonces, no sé si yo me presento primera, sí, yo me presento primera y de ahí viene Ruth. Bueno, como ya lo dijo Lore, yo, bueno, no me voy a hablar un poco, no voy a repetir lo que dijo, pero sí les quisiera contar que, bueno, yo soy Gabriela Fabre, eh, desde hace más de 20 años vengo trabajando dentro del campo del arte, soy artista, y a partir del arte he descubierto como ciertos intereses en la pedagogía y también, digamos, en otros campos, ¿no? Que se van desplegando un poco del arte, como el diseño, un poco también la arquitectura y también la artesanía. Entonces, en estos intereses o en estos otros espacios he podido he tenido la oportunidad de revisar un poco y de conocer a personas que me han dado como ciertas, no sé, herramientas, me han compartido ciertas herramientas, también sus propios intereses, y a partir de eso he ido como trazando, junto también con mis colegas, con Rudy y con Cristian, unos caminos que no han tenido como un punto de llegada fijo, sino que nos han llevado por distintos lugares que además han sido muy interesantes. Entonces, bueno, yo dentro de esta presentación que vamos a revisar el día de hoy, yo también les voy a comentar un poquito de mi trabajo artístico y cómo yo también lo puedo conectar un poco con la temática que vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Un poquito antes de pasarle la palabra a Ruth, quería comentarles que hoy día vamos a revisar unos referentes sobre la presentación y la instalación de diseños expositivos, ¿ya? Este era uno de los contenidos, bueno, es uno de los contenidos que nos planteamos. Creo que no está esta presentación en el orden que lo habíamos planteado en el formato, pero quiero decirles que se ha modificado un poquito. Hoy día voy a hablar yo, mañana le tocará a Ruth y el día miércoles nos va a acompañar Cristian, ¿ya? Entonces, bueno, ahora sí le cedo la palabra a Ruth porque ya me tendrán hablando un poquito más extenso. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ruth Cruz, soy de la ciudad de Manta, pero vivo hace muchos años aquí en Guayaquil. Es una ciudad que amo y quiero muchísimo. Es la escena donde me he podido mover, desarrollar como artista también, como Gabriela. Tengo algunos años dentro de la práctica artística y bueno, siempre se va cruzando un poco el arte con la artesanía, ¿no? Y por ahí podemos ir viendo, desarrollando en este taller algunas pues de esas diferencias y esos cruces que son bastante interesantes. Justamente ahora estoy investigando mucho acerca de un material noble de Manabí, que acá se le conoce como mate ancho, quizás en Argentina, en Chile, en Uruguay, el mate es otra cosa, se le reconoce como otra cosa, pero acá es un material parecido como el coco, quizás, lo más similar parecido. Y bueno, hay todo un ejercicio que tiene que ver mucho con el cuerpo y con el gesto, que creo que es muy relacionado con la acción de qué hacen los artesanos y las artesanas. Y para mí es un placer y un gusto estar con ustedes y poder conversar, poder conocerles, ver su trabajo. Ya hemos visto algunos de sus imágenes, de sus redes, y poder conocer a través de estos materiales que ustedes hacen, de estas artesanías, un poco de cada uno y cada una. Así que bueno, con mucho gusto estoy acá. Mañana vamos a hablar un poco acerca de diferentes dispositivos, sobre todo digitales, en los que podemos potenciar nuestros trabajos de una forma más, digamos que rápida, ¿no? O fácil acceso para los posibles y potenciales clientes. Así que gracias, bienvenidos, bienvenidas.
Listo, voy yo, ¿verdad? ¿Ya ven? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Mi nombre es Cristian Villavicencio. Eh, Soy también artista y profesor de artes visuales y tecnología y me da mucho gusto que tengamos este espacio para compartir. Como bien comentó Gabriela y Ruth, nosotros hemos ido trabajando desde hace algunos años en colaboración con varias actividades en CIDAP. Y la verdad es que de ellas hemos aprendido muchísimas cosas de artesanas y artesanos, con quien a su vez, y verán en algunas imágenes, hemos tenido la placer de invitar a la Universidad de las Artes en Guayaquil a que puedan mostrar sus técnicas. A nosotros nos parece esto muy importante porque finalmente se ha convertido en un espacio de diálogo y de intercambio a través de unos conocimientos que son muy valiosos, que tienen que ver con la materia, con técnicas que se han desarrollado a lo largo de muchos años o que se han pasado de generación en generación y que por lo menos nosotros como profesores de arte nos parece que es muy importante conservar y que ese legado está vivo, ¿no? En mi caso concreto, a mí me interesa mucho la tecnología y creo que no está lejos de la artesanía. Pienso que son dos campos que dependiendo un poco del proyecto, pueden acercarse desde el trabajo con materiales, con técnicas como la impresión 3D o el corte láser, puede potenciar tanto el montaje como la solución de ciertos problemas que pueden aparecer en el momento de crear un prototipo, un producto o una técnica, ¿no? Gracias. Bueno, entonces ahora yo voy a compartir la pantalla para mostrarles una presentación que hemos construido con Rudy y con Cristian. Y Cris, creo que ahora tú tienes la palabra un momento. Bueno, esta es un poco la presentación. Aquí va a ser la presentación de nosotros. Esta información igual ustedes la van a tener creo que en un repositorio que se los vamos a compartir. Eh, y bueno, eso. A ver, Cris. Bueno, queríamos empezar con unas reflexiones muy rápidas sobre que vienen de un autor, Richard Sennett, que es un sociólogo y autor estadounidense, bueno, nacido en 1943, conocido por sus estudios sobre la vida urbana y la transformación del trabajo en la era contemporánea. Bueno, es profesor en la London School of Economics y en la Universidad de Nueva York, además de asesor de las Naciones Unidas. Y bueno, él tiene un libro que se llama El Artesano, del que sacamos estas ideas, que creo que para empezar este espacio, este taller, nos pueden dar como una línea general desde cómo podemos enfocar, ¿no?, el conocimiento tan importante que tienen las artesanas y los artesanos. Bueno, esa es una cita de este libro que dice: artesanía designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea sin más. La artesanía abarca una franja mucho más amplia que la correspondiente al trabajo manual especializado. Y bueno, en esta cita lo que el autor viene a decir es que el artesano y la artesana normalmente es un trabajador que tiene mucha preocupación por el trabajo, por la manufactura, por la ética de su trabajo y en general le interesa hacer como un producto de calidad, ¿no? Y que eso es algo que no solo es importante para la persona que pueda comprar o obsequiar o recibir una artesanía, sino que esto es un aprendizaje que se puede extender a toda la sociedad, ¿no? Esto es lo que intenta explicar con eso. O sea, que muchos otros trabajos pueden aprender de disciplina, digamos, que está implícita en una artesanía bien hecha, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, aquí he puesto solo, y con esto vamos a cerrar esta parte, digamos, más conceptual, pero dos ideas importantes que están en este libro. El artesano como alguien que muestra al mundo el valor del trabajo bien realizado, digamos que es como la idea central, que deriva en dos posibles líneas, ¿no?
este conocimiento nos revela la importancia de los materiales y objetos que nos rodean cotidianamente. Esto es muy importante porque si pensamos en nuestra cotidianidad, normalmente la artesana y el artesano que ¿no? Sobre cómo se pueden doblar, sobre cómo reaccionan a la luz, al tinte, al tiempo, ¿no? Y si se fijan, no todas las personas cotidianamente conocen sobre esto, ¿no? Normalmente muy pocas personas conocen sobre la madera, su composición, su peso, o la totora, o cualquier material, la paja toquilla, o el material en el que ustedes trabajen, ¿no? Entonces pensamos, y bueno, el autor también piensa, que realmente para la sociedad sería muy importante tener esta, digamos, como esta visión, ¿no? O sea, que esto se puede como compartir para que finalmente este mundo que tiene que ver con lo táctil, con lo visual, con el gesto que hablaba Ruth también, el gesto del trabajo, o sea, de cómo trabajamos esos materiales, pues tenga un valor, ¿no? Y se revalorice, porque ya en sí tiene un, pero de alguna revalorice en la sociedad. Y la segunda idea es el conocimiento del arte. Bueno, a esta primera idea el autor le llama la cultura material. Y la segunda idea es el conocimiento del artesano, artesana, es un bien social que debe ser preservado y cuidado. Este se aprende mediante la práctica y la interacción social. Y a este le llama el conocimiento tácito. Esta segunda idea da mucho valor al encuentro que se da entre el artesano, artesana y cómo puede de alguna manera aprender, digamos, de su maestra o maestro o de la persona que le enseña la técnica, que en muchos casos es familiar, ¿no? Que se transmite de generación en generación, y las otras personas que finalmente podrían aprender, ¿no? Y un poco para ilustrar esta idea, he puesto unas imágenes de un taller al que tuvimos el placer de asistir hace unas semanas en Sidap, en Cuenca. El taller se llamaba Artesanía en Totora y Quinineja, con artesanas de Chile. Con las artesanas Raquel Aguilar y Marta Godoy. Y bueno, ahí en la segunda imagen está Gabriela con el diseño que habíamos hecho en este taller, que eran unas horitas, pero algo que tal vez muchas de ustedes ya lo conocen y lo tienen naturalizado, pero es esta idea de estar muchas personas juntas aprendiendo sobre una técnica, conversando, compartiendo, enseñando el uno de uno a otro. Entonces creemos que eso finalmente en muchos espacios se ha ido perdiendo y que finalmente al enseñar las técnicas artesanas eso todavía existe y que es muy importante que se preserve, ¿no? Y la otra, digamos, idea muy importante es que esto es a través de la práctica, ¿no? Es el valor de hacer algo en cuerpo presente, digamos, o juntos, juntas, es muy importante, ¿no? O sea, no pensar solo en esa dimensión de las ideas, sino en la dimensión de cómo sentimos nosotros a través del tacto, a través de los ojos, inclusive a través del oído, porque tal vez pueden haber materiales que suenan, ¿no? O propuestos en artesanía que tienen algún tipo de movimiento. Entonces, bueno, de alguna manera estimula nuestros sentidos y esto tiene que ver con el conocimiento que se aprende a través del estar en un mismo lugar, ¿no? Bueno, muy bien. Esas palabras de Cristian nos sirven como un contexto para poder compartirles un poco unos, algunas imágenes que son parte, bueno, de unos registros de experiencias que hemos compartido con artesanas y artesanos, como les dije al inicio, que pudimos tener esta oportunidad gracias a la colaboración que hemos tenido con el CIDAP durante algunos años, ¿no? Entonces, aquí yo les quiero también comentar un poquito que esas experiencias han sido muy diversas. En este caso, tuvimos la oportunidad de dar unos talleres en el 2023 dentro del curso interamericano, que en ese momento su título fue Entre Fibras. Y en esta imagen, bueno, ya estoy yo ahí dando como unas instrucciones de un taller de dibujo dentro, digamos, de este curso y entendiendo un poco que la práctica artesanal no solamente tiene que ver, digamos, con un saber hacer manual, sino que también se trata de ir expandiendo y de ir flexibilizando el conocimiento, ¿no? Y las ideas. En este caso, el dibujo vendría a ser como una herramienta que nos permite justamente poder expandir esas ideas y al mismo tiempo concretarlas, ¿no? La idea de poder
resolver una forma cuando uno dibuja es, digamos, un súper gran paso, aunque algunos le demos como un poco de menos valor al dibujo. Realmente nosotros podemos estar dándole vueltas a muchas ideas en la cabeza, pero el poder concretarlas, yo creo que esa es la parte más compleja, ¿no? Entonces, el dibujo se entiende en ese momento como una especie de puente que nos ayuda a resolver ya de una manera más concreta, visualmente, ya en la vida real, estas imágenes que nos proponemos. Entonces, aquí yo estaba dándole unas instrucciones para poder realizar un ejercicio de dibujo que justamente lo que hacía era despertar cierta creatividad, digamos, en la manera en la que nosotros trabajamos. Aquí también, bueno, Cristian también dio un taller que era relacionado con el uso de las herramientas digitales. En este caso, estuvimos reunidos aquí en esta imagen alrededor de una impresora 3D que no sé si tengan conocimiento todos, pero bueno, es un dispositivo eléctrico, ya electrónico, que te permite diseñar, imprimir en 3 dimensiones ciertos objetos. Normalmente se lo ha usado para realizar prototipos y siempre funciona con un programa que se trabaja en la computadora, ¿no? Entonces aquí Cristian está enseñándoles de alguna manera como el proceso para que en el caso de que los que quisieran pudieran implementar dentro de su práctica artesanal el uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces, con eso también me parece muy interesante que nosotros entendamos que la práctica artesanal ya no solamente, al menos digamos en la actualidad, se limita a este uso de unas herramientas más tradicionales, sino que es, me parece que de mucho beneficio, que es muy beneficioso que vayamos conociendo otras herramientas y que vayamos implementando dentro de esta dinámica de trabajo unas herramientas digitales o unas herramientas, digamos, más contemporáneas que nos permitan resolver estas ideas que tenemos y que a veces no sabemos muy bien cómo materializarlas, ¿no? Aquí están algunas imágenes que formaron parte de los resultados de unas pruebas que hicimos con las impresiones 3D. La impresión 3D es esa pieza que está de color negro. Esa pieza 3D se imprime en un material que es muy parecido al plástico, que es un material que, bueno, que viene como en un filamento, como una especie de fibra, pero es una fibra artificial que se calienta y eso finalmente se da la forma en la que tú has diseñado en la computadora, ¿no? Entonces, hicimos algunas de estas impresiones y las compartimos con algunas de las artesanas y artesanos para que con los materiales que ellos trabajan normalmente pudieran realizar algún tipo de intervención, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas intervenciones que hicieron, en este caso con paja toquilla, y la de acá no recuerdo muy bien cómo se llama el material. No sé, Cristian, si tú recuerdas, pero digamos, habían algunos tipos de fibras naturales con los que estaban trabajando. Acá también hay otras. Esta, si no me equivoco, puede ser la fibra de banano. Bueno, que también habían algunas artesanas que trabajaron con esta fibra. Entonces fue muy interesante porque la forma de la impresión podía ser la misma, pero cada una de las artesanas y artesanos pudieron, con el material con el que suelen trabajar, en este caso con las fibras de la paja toquilla o del banano, pudieron realizar sus propios diseños en base también a sus intereses, ¿no? Entonces, esto digamos que también fue muy interesante, como esa aproximación, ese compartir de saberes que se dieron durante esta residencia entre fibras. Y luego a partir de esa residencia tuvimos otra colaboración que se dio esta vez en la ciudad de Guayaquil, en la Universidad de las Artes. Esta imagen que vemos aquí es de la galería que está en el 4º piso en la Biblioteca de las Artes. Espero que en algún momento pudieran visitar la universidad. La universidad tiene algunos edificios en el centro de Guayaquil que son edificios patrimoniales y realmente son muy interesantes y muy bonitos en los que se pueden hacer diversas actividades, ¿no? Entonces, en este caso, la imagen que estamos viendo aquí es una imagen panorámica
de la exposición Fibras entre tejidos de arte y pedagogía, que reunió las piezas que se trabajaron en la residencia Entre Fibras, que se dio justamente unos meses antes de esta exposición, y esta colaboración fue en conjunto con el CIDAP y la Universidad de las Artes, y lo que ustedes ven aquí es una puesta en escena, ya incluyendo, digamos, un tipo de mobiliario adicional, que en este caso vendrían a ser estos pedestales, ¿no? Que se utilizaron para poder mostrar los trabajos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos tratando, o con lo que vamos a trabajar en esta sesión, que tiene que ver en cómo nosotros podemos mostrar nuestros trabajos, ¿no? En este caso, la museografía, que vendría a ser esta, la manera en la que se distribuyen los objetos dentro del espacio, fue preparada por las compañeras del CIDAP, un despliegue, digamos, técnico y también muy conceptual, muy preciso. Vamos a revisar también un poquito más adelante ciertas ideas sobre esta presentación de los materiales, de las obras y de ciertos procesos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la parte del fondo hay unas imágenes que son fotografías, son unas ampliaciones de unas fotografías que se les hicieron a las artesanas con los productos que ellas elaboraron, ¿no? Entonces, también es muy interesante que dentro de esta exposición no solamente se contempló el mostrar las piezas ya o los productos artesanales, sino también imágenes que nos pudieran acercar al proceso de elaboración de estas piezas. E incluso también no necesariamente del proceso de elaboración, sino en cuáles son un poco como los usos, incluso unos usos que no necesariamente son tan convencionales, ¿no? Como en este caso, que me pareció muy interesante la imagen del fondo, ¿no? En la que está un sombrero tras otro. Digamos que esto también recurre un poco a desarrollar la creatividad en la manera en la que nosotros podemos mostrar las cosas, ¿no? Una cosa también que a mí me interesa al recalcar de esta exposición es, por ejemplo, el uso de los colores, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el espacio es básicamente blanco, hay una pared en el fondo que está un poco oscura, que se ha oscurecido porque es una pared de vidrio y pasa la luz, pero también está alternado un poco con el color azul, ¿no? Entonces, lo interesante y lo que yo quisiera que ustedes, digamos, fijen toda su atención, es que justamente la elección de los colores, la disposición de los colores, la forma que tiene dentro del espacio, no es al azar, sino que es todo muy pensado, ¿ya? Y esto finalmente ocurre después de haber hecho como un análisis de las formas, de los colores y de las texturas de los trabajos que finalmente se presentaron en esta exposición. Aquí tenemos otra imagen, digamos una imagen, una vista general de esta exposición. Y también quisiera que se den cuenta de que hay ciertas piezas artesanales que no necesariamente están apoyadas sobre una superficie, ¿no? En este caso, en el fondo, tenemos una pieza que está colgada y también a los extremos, ¿no? Están colgadas desde bueno, desde el techo de la sala, pero que en este caso no necesariamente es un techo de concreto, no es un techo eh, de cielo falso, sino que es un techo que está descubierto. Entonces, en esta situación lo que se dio fue como pensar exclusivamente para este lugar los modos de poder mostrar y de montar la exposición, ¿ya? Y eso va a ser muy importante porque para cuando nosotros tengamos que presentar nuestros trabajos, siempre vamos a tener que prestarle atención a las características del espacio, o sea, del lugar y las condiciones donde nosotros vamos a mostrar, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo llevara esta exposición y la presentara al aire libre, ¿no? No quiero decir que no se puede, sino que las condiciones de presentación van a variar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el hecho de colgar unas piezas, posiblemente dentro de un espacio más abierto, no me va a permitir hacerlo, siempre y cuando, digamos, no exista algo arriba donde pueda sostenerlo, pero a lo mejor yo me puedo inventar o puedo crear otras maneras
de mostrar las piezas y digamos que se pueda desplegar estéticamente, visualmente esta pieza sin que sea, digamos, mal ubicada, mal puesta y que no se entienda muy bien cómo es realmente la pieza, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen también podemos ver que son diversos productos que van desde cestos, que hay lámparas, que hay cuadros que van colgados a la pared directamente, que hay unos tapices y esos tapices también o alfombras van directamente también al piso. Y eso también me parece interesante porque es una manera distinta de mostrar como la utilidad también de estos productos, ¿no? A veces nosotros creamos unos productos que tienen una función específica, pero a veces nos perdemos de darle como una versatilidad o una función más amplia, unas funciones más amplias a esos objetos. Entonces, es muy importante esta presentación de los productos porque nos permite también poder jugar un poco con la función o la funcionalidad que tienen estos objetos, ¿no? Entonces también vemos que hay bolsos, vemos por ahí que hay sombreros, que hay unos jarrones. Entonces, bueno, ese fue muy, muy interesante esa exposición porque nos permitió también tener muchos productos, ¿no? Muchos trabajos que eran muy variados entre sí. Aquí está, bueno, salió un catálogo de esta exposición con estos trabajos. Esta es la imagen de la portada del catálogo. El catálogo es un catálogo digital, ahí está la dirección. Como ustedes saben, esta presentación se las vamos a compartir, entonces ustedes van a poder ir a este enlace y revisar el catálogo. De todas maneras, yo sí quisiera abrirlo para que pudiéramos también echarle un vistazo rápidamente, ¿ya? También quería compartirles que la dinámica de este taller va a ser sobre todo al inicio. Yo voy a hablar, a mí me gusta hablar mucho y espero que me aguanten un poco. Pero también vamos a dar un espacio para preguntas y yo sí les sugiero que lleven una libretita donde puedan ir anotando algunas ideas para que no se les olviden y luego, cuando tengamos el espacio de preguntas, pudieran comentarlas o preguntar, ¿ya? Entonces, les voy a compartir ahora sí la imagen del catálogo, ¿ya? Como les había dicho, esto es un catálogo digital. Aquí están los créditos de esta exposición. Participamos varias personas y eso es muy importante siempre reconocerlo. Y bueno, aquí viene una imagen, esta es del interior de la biblioteca de la Universidad de las Artes. Eh, digamos que también fue muy interesante porque no solamente se presentaron estas piezas dentro de esta galería que les mostraba hace un momento, sino que también se pudieron mostrar en otros espacios de la biblioteca, ¿no? En este caso, el edificio de la Biblioteca de las Artes de la Universidad de las Artes de Guayaquil es un edificio patrimonial que es, bueno, es muy bonito. Tiene 3 plantas y una terraza, y en este caso, en el hall del primer piso se pudo ubicar bueno, en el hall del primer piso hay como un tragaluz, entonces ahí se pudieron instalar estas piezas artesanales, que también, digamos, el diseño de la instalación fue realizado por las compañeras del CIDAD. Entonces, para mí también es muy importante reconocer que dentro de los equipos de trabajo hay muchos especialistas, ¿ya? Entonces tenemos las especialistas dentro de la institución del CIDAP y también dentro de la Universidad de las Artes y fue muy interesante cómo pudimos hacer un diálogo muy fructífero y pienso que muchos de los trabajos que se hacen muy bien tienen que ver justamente con las colaboraciones, ¿no? Y no estoy diciendo que vayan y vayan a trabajar con quien sea, sino que busquen ustedes trabajar finalmente con personas con las que se sientan cómodos y con las que puedan tener un diálogo que les beneficie, ¿no? Entonces, en este catálogo también hay las palabras de la directora del CIDAP, Gabriela Vázquez,
En este caso, daba como una introducción a lo que vendría a ser la exposición que vimos hace un momento, y luego se comentó un poco sobre cada una de las artesanas y sus trabajos. Entonces, también es muy interesante dentro de este catálogo ver, por ejemplo, las imágenes y de cómo era la composición de este catálogo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es muy interesante cómo las fotografías están en un contexto que es totalmente blanco, lo que permite que la imagen de la obra o del producto artesanal tome una relevancia dentro de esa fotografía, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, vamos a realizar un poquito más detenidamente el día de mañana con Ruth, pero yo les quería mostrar esto porque me parece muy importante la fotografía, pero no solamente la foto, sino el ángulo y cómo nosotros disponemos los espacios dentro de ese espacio donde vamos a tomar la foto, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas de estas imágenes. Todas estas fueron piezas que se desarrollaron en esta residencia entre fibras. Como les había dicho, están los nombres de las artesanas. Y estas fotografías que hicieron dentro del taller de la residencia, que también fueron muy creativas, donde están mostrando los productos artesanales de una manera poco convencional. Eso quiere decir de una manera en la que estos productos normalmente no se usan, ¿no? En este caso tenemos unos cestos y unos cestos que normalmente son para almacenar cosas, ¿verdad? En esta imagen están puestos como si fueran una especie de sombrero, ¿no? Pero en este caso, digamos que me parece muy interesante porque también hay que tomar en cuenta los contextos donde se comparte la información, ¿sí? En este caso, este catálogo fue realizado también como parte de una exposición de arte, digamos, y el contexto era la exposición de arte que estaba dentro de otro gran contexto que era un encuentro de artes internacional. Y por ejemplo, pienso que pudieran servir estas imágenes también para un contexto de feria, para un contexto de una tienda, ¿ya? Siempre y cuando, por ejemplo, los objetos también estén presentes junto con esta imagen que nos permitan entender cuáles también pueden ser los usos convencionales que tienen estos objetos, ¿no? Entonces, yo pienso que esta idea de cómo presentar los productos, no solamente físicamente, sino también en imágenes digitales, en fotografías o en videos, va a correr mucho por la creatividad que desarrolle cada uno y por los intereses que tenga cada uno y cada una en compartir su trabajo, ¿no? Una cosa que también me parece muy interesante es que, bueno, como ya les había dicho, no, en este taller nosotros no nos hemos planteado, o no sé si se los dije, no se los dije, pero no nos hemos planteado como unas pautas de lo que ustedes tienen que hacer sí o sí, sino que vamos a darles como algunas opciones, ¿ya? Porque estas opciones realmente son pensadas mucho desde nuestros intereses también como artistas, dentro de nuestra experiencia en el campo del arte y en el campo también de la artesanía, y también porque hemos conversado y hemos colaborado con algunas artesanas, ¿no? Entonces, hemos podido deducir algunas ideas de cuáles pueden ser los intereses para poder, digamos, comercializar, exhibir, mostrar y compartir el saber artesanal. Como les dije hace un momento, no son unas reglas, sino más bien tómenlos como unas pautas, como algo que si les interesa compartirlo, si les interesa trabajarlo, lo pueden hacer. Y si no les funciona, porque cada saber artesanal es muy distinto, es muy particular, entonces pueden, digamos, solamente dejarlo pasar o compartírselo a alguien que finalmente le pueda servir, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la producción de esta fotografía fue muy interesante porque también los puso a las artesanas y a los artesanos en otras situaciones donde normalmente creo que no habían estado. En este caso, por ejemplo,
esta compañera cubriéndose con una alfombra, bueno, no era tanto alfombra, ay, se me fue la palabra, pero como una especie de telar que también puede ser, digamos, exhibido y utilizado para la pared, ¿ya? Aquí está en este caso cubriéndose. Pero también me parece que es interesante la manera en la que se hace esta fotografía, porque aquí también te muestra, por ejemplo, que esta pieza tiene unos espacios, ¿no? Que el tramado de este telar tiene esa forma, ¿no? Que deja unos espacios. Que si bien es cierto, lo ponemos en la pared o lo ponemos directamente en el piso, probablemente no se exhiba bien. Entonces, yo quiero que ustedes caigan en cuenta de estos detalles, porque son detalles que son muy interesantes al momento de compartir, digamos, en estas imágenes digitales, estas piezas, estos productos artesanales. Bueno, y así aquí tenemos en este catálogo más imágenes y más información. En esta exposición también pudimos participar Cristian y yo, bueno, junto también con otras compañeras de la universidad. Eh, y ya creo que un poquito más adelante vienen nuestras obras, que no necesariamente las consideramos del todo como una artesanía, sino que están un poco como en esos límites también, ¿no? Entre el arte y la artesanía. Bueno, aquí vemos más piezas y los trabajos de las compañeras. Como ya les dije, esta información igual se las vamos a compartir por si ustedes quieren verla de una manera más detenida. Seguramente dentro del grupo que están aquí, posiblemente estén alguna de las artesanas que participaron en ese curso. Sería muy chévere que más adelante pudieran compartir alguna de las experiencias también de este taller. Y bueno, esta es la pieza de Cristian Villavicencio. Como él lo dijo al inicio, cuando él se presentó, él trabaja mucho con tecnología. En este caso, esta es una pieza que está constituida por, digamos, algunos elementos. Entre esos, bueno, hay un elemento electrónico, pero también hay unas como vasijas hechas de cerámica que están recubiertas con una especie de material orgánico que es la kombucha. No sé si ustedes han escuchado de la kombucha, pero la kombucha es como una bebida fermentada, pero que se da a partir de la fermentación de un grupo de bacterias y de hongos que lo que ayudan es digamos, a fortalecer la flora intestinal. Entonces, pero esto se produce como una especie de gelatina, ¿no? Entonces esa gelatina cuando se la pone a secar queda como si fuera una tela, como un cuero que es finalmente orgánico también, ¿no? Esta es la pieza de Christian. Bueno, él incluyó unos sistemas de vibración y también luces. Y en este caso, esta es mi obra que se llama Las Simples Cosas y que tiene que ver, yo sí digo que mucho con esta idea del trabajo artesanal, pero en el sentido de, por ejemplo, la repetición en el tejido y de también la experiencia que significa el trabajo artesanal, ¿no? Que es un trabajo que a veces puede ser en ciertos casos como muy personal y muy íntimo, pero también a veces muy colectivo. Y bueno, acá otras piezas más, otras vistas de la exposición. Estas son algunas de las imágenes que se imprimieron, que están dentro de este catálogo, dentro de la exposición y bueno. Siguen entrando compañeros. Estoy muy asombrada que hay 85 personas. Bueno, restándonos a nosotros. Ay, antes de eso, discúlpenme un momento porque tengo que compartir con sonido. Listo. Voy a
Alguien está haciendo, creo, algunas preguntas en el chat. Yo no lo estoy viendo. Cristian y yo estamos respondiendo para que Ah, tú ya, puedas. perfecto. Muy Si bien. alguna pregunta es para ti, te interrumpimos. Gracias. Bueno, y como parte de esa exposición, y eso también fue una experiencia muy chévere, Cristian, Ruth y yo, y también, bueno, otra compañera más, Adriana Arias y Belén, otras compañeras más, y Belén Mendoza, como parte de esta exposición hicimos un taller que se llamó como la exposición entre tejidos de arte y pedagogía, ¿no? En este taller nosotros invitamos a un compañero artesano llamado Manuel Rodríguez de la comuna de Montañita, que trabaja en la fibra de palma de coco. Entonces, bueno, tuvimos unas conversaciones previas con él para dar como las pautas y la dinámica del taller y, digamos, por nuestra parte, nosotros preparamos un kit, ¿no? Y eso también me parece que es muy interesante y relevante dentro de la manera en la que presentamos las cosas, porque este kit estaba, digamos, compuesto por una caja de cartón que fue diseñada digitalmente y luego cortada en láser. Yo creo que algunas personas aquí posiblemente estén ya familiarizadas con el corte en láser. Las cortamos en láser y luego hicimos una especie de stencil con el nombre del taller y, digamos, la información del taller, ¿no? Entonces, aquí estamos con Belén Mendoza, imprimiendo un poco la información en las cajas antes de ser plegadas. Y fue una experiencia muy interesante porque trabajamos este taller desde lo más mínimo, ¿no? Desde incluso este contenedor que en su interior tenía unas piezas impresas en 3D, que son estas pirámides que están aquí. Estas pirámides tenían unos hoyitos por los que podríamos pasar diversas fibras, y en este caso, bueno, algunos estudiantes, porque el taller era para estudiantes, utilizaron la fibra de la palma de coco, ¿no? También habían tijeras, habían unas agujas, agujetas, con las que pudiera, digamos, el participante del taller desarrollar su propuesta creativa. Y en este caso, a mí me interesa mucho esta imagen. eh, es una imagen que de alguna manera resume, no sé para qué se hizo esta caja, cuál era el sentido del taller, porque, digamos, están ciertos materiales que nos dan las pautas de cómo funcionaba o de cómo podía funcionar el taller, ¿no? Entonces, en este punto me parece que es interesante que pensando en esas imágenes que nosotros elaboramos para compartir lo que nosotros hacemos, sí es muy importante escoger los materiales que vamos a mostrar y obviamente cómo los vamos a mostrar. En este caso, nosotros en esta imagen no estamos mostrando nada de lo que está, o sea, en este momento dentro de la caja, sino que hemos intentado como extraer algunos elementos para mostrarlos por fuera y no necesariamente en el orden en el que deben ser usados, ¿no? Entonces me parece que eso también funciona en el sentido en el que no hay como un instructivo así muy rígido y muy estricto para la experimentación con los materiales, que era un poco lo que nos interesaba en este taller. Aquí tenemos ya, esta es una imagen de registro del taller. Esto se dio justamente en el espacio que está al lado de la galería, donde vimos esta exposición entre tejidos. Y aquí está Manuel dando unas indicaciones de cómo se debe trabajar con la fibra, ¿no? Este taller fue o sea, muy popular. Se inscribieron en el segundo un montón de estudiantes, también pudieron inscribirse personas que no necesariamente pertenecían a la universidad. Y fue un espacio de compartir mucha información y mucho conocimiento, ¿no? Yo creo que en muchos casos eh, vemos todo el tiempo un montón de materiales, vemos todo el tiempo un montón de objetos y que pocas veces nos preguntamos cómo se hicieron, de dónde proviene el material, cómo se trabaja ese material de esa manera o para que quede de esa manera. Entonces fue muy interesante cómo aquí Manuel nos explicó desde cero, por ejemplo, cómo se produce,
un tipo de cesto con el material de la fibra de la palma de coco, ¿no? Y aquí están los estudiantes haciendo sus algunos ejercicios. Ese taller duró solo un día, fue muy intenso y también muy interesante. Fueron algunas horas en las que todos estuvieron muy concentrados desarrollando este tejido. A algunos les salió bien, a otros no les salió tan bien y muchos experimentamos. Y en este caso también es interesante el tema otra vez de las imágenes y de cómo compartimos los procesos, ¿no? A mí me resulta muy interesante esta imagen porque se ve el proceso de elaboración de uno de los productos que nos puede servir un montón para poder comercializar y poder compartir también este saber artesanal, ¿no? El compartir el saber artesanal realmente lo hace mucho más atractivo, porque en muchos casos, y algo que yo suelo ver que también puede ser un poco común, es que las piezas artesanales se exhiben, digamos, en alguna feria, en una tienda, en una exposición, pero nunca sabes realmente qué es lo que hay detrás de una pieza artesanal, ¿no? Solamente ves como el producto final. Y a mí me parece que es muy interesante compartir cómo se ha hecho. Obviamente, pienso que no es compartir todo el proceso, pero sí seleccionar y estar muy atentos y decir, bueno, esta imagen me parece interesante para compartirla, o este momento me parece muy interesante como redactarlo, a lo mejor en un texto, o conversarlo, para que eso potencie finalmente ese último producto, ¿no? Que sale de todo este proceso de elaboración. Aquí están las estudiantes con otros de los elementos que incluimos dentro de la caja, que en este caso son unos elementos hechos con acrílico y que están cortados en láser, ¿no? También, como les había dicho hace un momento, es un poco el mismo proceso de creación de estas formas dentro de un programa en la computadora y que luego pueden ser, digamos, trabajados con una impresora en 3D o también con una cortadora láser. Ya en este caso, estas son piezas que fueron cortadas con láser y el material es acrílico. Entonces aquí también fue muy interesante cómo los estudiantes pudieron ya no solamente crear, digamos, un objeto que pudiera tener una función específica y utilitaria, sino que también le dieron como rienda suelta a su imaginación y a la creación. Este es la caja por dentro, ¿no? Aquí hay algunos materiales, no solamente de la fibra de la palma de coco, sino que también incluimos ciertas fibras de paja toquilla que ya estaban con color, estaban entintadas, y incluimos también como un detalle, y eso me parece que es muy interesante prestarle atención a los detalles, incluimos la información del taller, quienes habíamos participado, digamos, y de información de la fecha, de cuándo se dio, porque a veces uno piensa que esos detalles no son tan importantes, pero sí es muy interesante tener todos los datos y la información en el caso de que luego nosotros querramos buscar más información en otro momento o querramos compartir. Entonces, a veces cuando por ejemplo, se comercializa una pieza artesanal, y bueno, quienes lo hacen muy bien, pero quienes no lo hacen, también puede ser muy, muy chévere que pudieran incluir su nombre, el lugar de donde son. A veces hay ciertos artesanos que incluyen, por ejemplo, si es una escultura, que está hecha, que está modelada en cerámica, te hablan un poco del proceso de la quema de esa pieza, o a lo mejor cuánto tiempo se tomó en tejer otra pieza. Entonces, pienso que es información y que es detalle que puede ser muy atractivo también para compartir con el público, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de los trabajos que terminaron realizando los estudiantes al final. Muy, muy variados realmente y también muy interesantes.
Ese grillo fue uno de los primeros ejercicios que también nos enseñó Manuel. Algunos le salieron mejor que a otros. Y bueno, y como digamos, otra de las actividades y de estas experiencias que tuvimos como grupo, junto con Christian y con Ruth, fue un taller de creatividad que desarrollamos en dos comunas de la provincia de Santa Elena, que son Dos Mangas y Barcelona, ¿no? Este taller de creatividad lo que hacía era buscar un poco el activar unas ideas para la producción de piezas artesanales, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante también cómo no son ellas las que vienen, digamos, a nuestro espacio, sino que nosotros fuimos allá a compartir con ellas y a conocer el espacio y el contexto donde ellas desarrollan sus trabajos para poder desde ahí dar unas pautas, unos comentarios y establecer una serie de ejercicios que pudieran ayudarlas a ellas a desarrollar, digamos, de una manera más consciente un trabajo y unas formas que les funcionen aún mejor, ¿no? No quiero decir que lo que estaban haciendo no les funcionaba, sino que es como subirle el nivel también a los trabajos que ellas venían realizando. Una cosa que también nosotros nos hemos planteado no es que nosotros vamos ahí con las ideas salvadoras y las ideas, las super ideas, sino que vamos como a compartir unas experiencias que nosotros como artistas nos sirven y que posiblemente a las artesanas y a los artesanos también les pueden funcionar. Entonces yo creo, y una vez más, como lo dije hace un momento, que es muy importante ese diálogo y ese compartir los saberes, ¿no? Yo tengo un saber que a mí me ha interesado y que tiene que ver mucho con el arte, pero yo estoy descubriendo en este camino que hay un saber artesanal que me fascina, o sea, que me ha fascinado aproximarme a él, ¿no? Entonces, ese interés también es muy importante porque te permite también abrirte a nuevas ideas, a conocer también otras maneras de trabajar y a poder hacer colaboraciones, que como les dije, eso es muy importante. En estas comunas también realizamos estos talleres de dibujo, un poco también pensados en relación a las necesidades o a los intereses que tenían las compañeras, ¿no? Lo dimos junto con Ruth también y con Christian, y bueno, ellos hablarán un poquito más adelante, bueno, en los siguientes días, sobre también las actividades realizadas durante estos talleres. Y aquí yo les quiero compartir un pequeño video que hicimos sobre esta experiencia en las comunas de Dos Mangas y de Barcelona. Ahora, porque es la hebra es enrollada, rolliza y hace una puntada, una vuelta. Una vuelta, una puntada. Esto es con la agujeta. Para que quede así con esta textura dura, el tejido. Eso es cuanto a mi ojo. La forma finalmente también de los objetos, ¿sí? Entonces aquí tenemos como varias imágenes que nos pueden servir eso, como un registro de formas que luego nosotros vamos a utilizar para nuestro trabajo. Ahorita estamos desarrollando un ejercicio de dibujo, ya es como la segunda parte, en la que las artesanas han traído unos materiales, que bueno, esto fue parte de la tarea que les dejamos la sesión anterior, que tenían que traer elementos de su entorno y bueno, aquí estuvieron compartiendo un poco el material con nosotros y con sus demás compañeras. Y en esta parte del taller están dibujando ciertos elementos que ellas han escogido, de esos que han traído. Un poco con la idea de poder identificar las formas, un poquito como para estudiar esas formas que finalmente están dentro de esos objetos, dentro de estos elementos que ya han encontrado dentro de su entorno y que a su vez pueden funcionar como unos disparadores para poder pensarse otras maneras de hacer su trabajo dentro de la artesanía. Bueno,
ahora, digamos, voy a hacer una especie de corte, porque lo que les mostré hace un momento era ese acercamiento que nosotros hemos tenido con, digamos, con el contexto artesanal. Y ahora yo quisiera compartirles algo que yo utilizo, y bueno, utilizamos mucho en el grupo, junto con Cristian y con Ruth, que son unas ideas para poder mostrar también nuestros trabajos, nuestra producción artística, pero que no solamente sirven para ese contexto del arte, sino que se pueden ampliar también a otros contextos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a presentar a partir de ahora van a ser algunos ejemplos que vienen sobre todo del campo del arte, también del campo de la arquitectura, ya porque es muy importante entender que este saber o estos saberes no solamente se quedan estáticos, sino que también se cruzan entre ellos, ¿no? Entonces me parece que lo interesante y en el sentido de este taller es justamente poder entender que en otros campos hay unas ideas que nos sirven para poder desarrollar nuestro trabajo de una manera más efectiva y más beneficiosa, ¿ya? Entonces, este es, digamos, el título del contenido, que se llama Organización Espacial, que no tiene que ver con el espacio exterior, sino con el espacio en el que nosotros disponemos nuestros trabajos, nuestros productos, ¿ya? Menos es más, que ya les voy a comentar un poquito sobre esa idea, y otras ideas sobre el diseño y el arte contemporáneo, ¿ya? Esta imagen de aquí, digamos, a mí me parece que puede ser como digamos, como un referente muy, muy antiguo, pero que se trata sobre el cómo se exhiben o se muestran los trabajos artísticos, ¿no? Esta es una obra de un artista, si no me equivoco, es francés, ahorita estoy un poquito, no recuerdo muy bien, pero en todo caso es europeo, eh, que se llama El Archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo en su galería de pinturas, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante esta idea de la galería como ese espacio donde se muestran diferentes objetos, en este caso son pinturas, ¿no? Realizadas por diversos artistas y que conforman una galería, como una colección personal de este archiduque, ¿ya? Pero que no están, digamos, puestos porque sí, digamos, la forma en la que están instalados y ubicados dentro del espacio no es porque sí, y no es diciendo aquí me cabe este, aquí puede ir este otro, sino que justamente tiene que ver con una manera de organizar estos elementos dentro del espacio, ¿ya? Entonces yo quisiera que ustedes se fijen, por ejemplo, que hay diferentes pinturas, bueno, que digamos tienen distintas temáticas, son diferentes representaciones, pero también tienen diferentes formatos, ¿no? Hay unos y dimensiones, unos formatos que son un poco más rectangulares y que son mucho más grandes, hay otros que son digamos, son cuadrados y son más pequeños, unos que tienen unos marcos que pueden ser un poco más elaborados, hay otros que son unos marcos más sencillos, y también tenemos ciertos objetos tridimensionales, ¿no? Como las esculturas. En este caso, unas esculturas que están en lo más alto de una, digamos, de un modular, pero también una escultura que está sobre un pedestal, y no es un pedestal como el que vimos hace un momento de la exposición que les mostré, ¿no? Sino en un pedestal que está todo, digamos, elaborado, seguramente podría ser un pedestal tallado en madera, ¿no? Entonces, vemos aquí una variedad, digamos, de formatos, de objetos de diferentes formatos, de diferentes dimensiones, de texturas, de materiales, y me parece muy interesante esta imagen, esta pintura, como una referencia, ¿no? Como una referencia, además, que se ha ido como construyendo en el tiempo, pero también se ha ido reelaborando. ¿Ya? Esta es una imagen de 1651, o sea, es realmente muy antigua, tiene más de 3 siglos. Entonces, es muy interesante cómo la idea de querer mostrar los trabajos no ha sido una idea de ahora, o sea, no es
Hola, Saben cómo tenerlo Gabriela, limpio. no te Aparece escuchamos. ya de pueblos hasta. Hola, ahí me Ay, escuchan. ahora sí. Ya. Lo que les decía es que estas ideas de mostrar y de exhibir, de exponer nuestros productos, nuestras Gabriela, otra vez te quedaste en silencio. ¿verdad? Y esta, perdonen que, ¿se me están escuchando bien? Porque Sí, sí te escuchamos bien. Sí, sí, Gaby. no sé por qué se me está acabando la pila de los audífonos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí te escuchamos bien. Sí, Ya, correcto. ok. Porque Gabriela, ya no te escuchamos. No, no, nada. ¿me escuchan ahí? Ahí te escuchamos. Ajá, de forma intermitente, Gaby, parece que va y viene. Déjenme ver si aquí puedo cambiar de dónde me sale. Sonido. ¿Ahí me escuchan bien? Estamos escuchando, sí. Ya, listo. Entonces, si no me escuchan, me avisan, ¿ya? Porque acabo de cambiarme de los audífonos a solamente la computadora, ¿ya? Entonces, les estaba diciendo que, bueno, esta imagen a mí me parece que es muy elocuente, o sea, que nos habla mucho sobre la manera en la que se han exhibido los productos artísticos o los productos artesanales o ciertos objetos ya a lo largo de la historia y que siempre ha habido como un interés en darle un sentido a la manera en la que ponemos y ubicamos las cosas dentro del espacio, ¿ya? Es muy interesante también ver que, por ejemplo, el día de hoy, una exposición de arte en una galería, en un museo, creo que ya no utilizaría tanto este abarrotamiento de objetos, ¿no? A menos de que tenga un sentido para esa exposición, ¿sí? Sino que se piensa un poquito más, digamos, en la distribución un poco más equitativa dentro del espacio, a una distribución de objetos en el espacio que nos permita poder analizar uno a uno los objetos, a poder tener una experiencia sensorial que tiene que ver con la vista, con la percepción de ese objeto dentro del espacio, ¿ya? Y que eso requiere obviamente de otros elementos, ya no necesariamente un espacio que esté tan lleno de cosas, sino a veces un espacio en el que podamos hacer una selección un poco más rigurosa y aprendamos a escoger qué elementos nosotros vamos a mostrar. Entonces, yo también he pensado un poco en ciertas preguntas que pueden ir surgiendo a partir de esta presentación. En este caso, una de las preguntas puede ser cómo el montaje, que tiene que ver, por ejemplo, con esto que vimos hace un momento, ¿no? De la utilización de un pedestal, de si pongo algo en la pared, si lo cuelgo desde el techo, si lo pongo en el piso, si lo levanto un poco, si pongo un color o no pongo color en la pared, ¿ya? ¿Cómo el montaje y la organización espacial inciden en la percepción del valor cultural y económico? Es muy interesante esta pregunta porque sí realmente nos pone como a pensar un poco en cómo la manera en la que nosotros ponemos las cosas, nuestros productos, dentro del espacio, que puede ser un stand, que puede ser una mesa, que puede ser una repisa, inciden en que el público que se acerque a ver esos objetos tenga, digamos, una percepción que le genere interés y que le dé, digamos, un valor cultural y económico a esas piezas, más allá del que nosotros le podamos dar, ¿sí? Entonces, con eso de aquí yo lo que quiero decirles es que a lo mejor nosotros podemos darle un valor cultural e incluso también muy personal a estas piezas. Sin embargo, cuando nosotros los sacamos al público, ya no solamente son nuestras y tienen ese valor personal, sino que hay un valor que finalmente tiene que ver con el valor que el público le pone. Y la manera en la que nosotros lo compartimos incide mucho, ¿no? Entonces aquí, pensando un poco en la preparación de esta presentación,
yo pensaba qué imágenes, qué formas puedo poner aquí que me permitan establecer unas ideas en las que se pudieran conectar estos diferentes ámbitos para poder entender que, con lo que les dije hace un momento, ¿no? Que estos ámbitos cada vez están siendo un poco más flexibles y se dejan atravesar por ideas de otros ámbitos, de otras disciplinas, porque ya no es la idea de quedarse solamente, digamos, con un saber, sino de poder asimilar otros saberes que nos sirvan para poder realizar de mejor manera nuestro trabajo. Entonces, pensando un poco en esa forma, dije, bueno, voy a resolverla con estos triángulos iguales y vamos a ver si se puede hacer una composición, ¿no? En este caso, me parece interesante también la figura que salió, que es como un rombo o un cuadrado. En este caso, estos ámbitos de los que yo les hablo y que me parece que son, digamos, parte fundamental de esta presentación, tienen que ver con el ámbito del diseño, con el ámbito de la artesanía, con el ámbito de la arquitectura y también con el ámbito del arte, ¿ya? Entendiendo que, digamos, estos espacios, estas disciplinas, estos saberes, como les dije hace un momento, se entrelazan para generar unas experiencias muchísimo más interesantes, atractivas, novedosas y muy fructíferas y beneficiosas para el trabajo. Esta idea que les comenté hace un momento de menos es más es una frase, una idea que fue propuesta por un arquitecto alemán conocido como Mies van der Rohe, en la que él nos plantea la idea, y esto fue, digamos, a mediados, un poco a inicios, si no me equivoco, del siglo XX, nos plantea que a veces no es necesario la acumulación de materiales, texturas, colores, objetos, formas, para que algo, digamos, tenga como una apariencia estética interesante, sino que a veces hay que saber escoger. Y dentro de ese escoger nosotros vamos dejando de lado y vamos como reorganizando y reelaborando nuestras ideas, ¿no? Entonces, esto va muy en contradicción, por ejemplo, a lo que nosotros vimos hace un momento, que tenía que ver con esta imagen tan apabullante, ¿no? Con estas pinturas que están como muy, muy juntitas, que están una encima de otra, que obviamente, y esto también yo quisiera como recalcarlo, esto hay que analizarlo en un contexto. Yo no voy a decir hoy día, uy, no, esto se ve desordenado y se ve mal. No, 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 para nada. Yo lo que intento decir con esto es que todo hay que analizarlo en un contexto que tiene que ver con lo que sucede socialmente en ese momento, económicamente, políticamente, ¿no? Y estamos hablando de 1651 y en un lugar muy lejos de aquí, ¿no? En este caso, también estamos hablando a partir de esta idea de Mies van der Rohe, en un lugar también muy lejano, pero digamos en el siglo XX, ya no tan alejado. Entonces, digamos que como unas ideas que ayudan a sustentar esto que dice Mies van der Rohe de menos es más, hay que tomar en cuenta la simplicidad. Y con simplicidad no digo que tenga pocos colores o que no tenga mucha textura o que, no sé, no tenga muchos elementos, sino que sepamos, como les dije hace un momento, escoger. Si nuestras piezas, por ejemplo, tienen mucha textura y nosotros vamos a exhibirla, a exponerla para la comercialización, no vamos a poner un objeto que tiene mucha textura y mucho color, por ejemplo, sobre otro elemento que tenga mucha textura y mucho color, ¿no? Porque eso lo que hace en muchos casos, digamos en el peor de los casos, es confundir la pieza artesanal con el soporte, ¿ya? Entonces, la simplicidad lo que nos ayuda es a saber, digamos, percibir visualmente y también, digamos, por medio de otros sentidos, cómo ciertos materiales se pueden combinar, ¿ya? Ahora también está la funcionalidad. La funcionalidad tiene que ver finalmente con esa función que pueden tener esos objetos dentro, digamos, de ese espacio
pero también en el caso ya acercándolo un poco a lo que es de interés de este taller, en cómo, por ejemplo, me sirve un elemento como un pedestal, como una mesa, como una caja, para la función que yo requiero, que es exhibir una pieza mía artesanal o un producto artístico, ¿no? Entonces, eso, a mí me parece que estas ideas todas van de la mano, o sea, que nunca ninguna de estas va muy separada de la otra. Luego el detalle y la precisión, ¿no? Hace un momento yo les hablaba de esta tarjetita, ¿no? Donde se agradecía por haber participado en el taller que hicimos hace algún tiempo y con información de quiénes eran los integrantes del taller, quiénes habíamos colaborado. Entonces, ese digamos que es como un detalle importante que no se comparte con la pieza artesanal o con la pieza artística, ¿ya? Cuando uno vende su producto, lo vende normalmente y ya, ahí pasó, digamos, la transacción. Tú me das el dinero, yo te doy la pieza y ya. En muchos casos preparamos una cajita, preparamos una bolsa, digamos, para que se puedan llevar la pieza, o en otros casos no mucho más, sino que le ponemos, no sé, un plástico, un papel para envolver y lo entregamos, dependiendo también del material con el que se echa la pieza. Pero pienso que puede ser muy interesante que le prestemos atención al detalle, por ejemplo, del material en el que yo con el que voy a envolver la pieza, o el material contenedor en donde yo voy a ubicar la pieza para la venta o la entrega, ¿no? Y en este caso podríamos incluir un detalle que puede ser también muy interesante, como una tarjetita que tenga la información de quién hizo la pieza o de dónde se hizo, de cuáles son las características de cómo se hizo también esta pieza. Esa información también puede ir acompañada de una fotografía, ¿sí? A mí me resulta muy, no sé, me acerca mucho, digamos, a esos procesos cuando yo he visitado algunas ferias artesanales o he ido a museos, a las tiendas de los museos, y de repente me topo con que, por ejemplo, un collar, no solamente lo ponen dentro de la cajita o dentro de la bolsita de terciopelo, sino que además le incluyen, por ejemplo, un papelito impreso muy pequeño y muy básico que dice quién elaboró esa pieza. ¿Ya? Y yo digo, es como que de repente siento una conexión con la persona que hizo eso y le da otro sentido a esa pieza. ¿Ya? Entonces son como detalles muy precisos y muy elocuentes, ¿ya? Que nos ayudan finalmente a compartir un poco más de ese trabajo artesanal y artístico que hacemos. Y la belleza no esencial. A veces, no sé, se pueden comercializar o exponer diversas piezas artesanales y artísticas en unos, no sé, con unos elementos muy costosos o con elementos muy de moda, ¿ya? Pero pienso que, digamos, esa belleza, esa idea de lo estético dentro de estos trabajos y de la manera en la que se lo comparten, está justamente en poder seleccionar, en poder establecer una relación diferente con los materiales. O sea, me parece que el trabajo artesanal tiene que ver muchísimo con eso. Y bueno, en el trabajo artístico también. Es como conocer que los materiales nos transmiten también unas ideas, nos hablan, digamos, de unos procesos, de unos postprocesos también y de que en esos procesos y el resultado radica, digamos, la esencia de eso que yo quiero compartir, de eso que yo quiero como vender, de eso que yo quiero comercializar. Aquí, bueno, les puse algunas imágenes, bueno, son dos imágenes nada más eh, del pabellón de Alemania en la exposición de Barcelona que se hizo hace mucho tiempo. Esto es una exposición internacional que se hizo en España ya hace algunas décadas. Y esta edificación es justamente de autoría de este autor que revisamos,
que es Mies van der Rohe. Entonces, yo seleccioné estas imágenes que ustedes también las pueden revisar en esta página que está aquí, que les dejo el enlace, que es exclusivamente de arquitectura, bueno, también de diseño, que me parece muy interesante, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, esta mezcla también, por ejemplo, de texturas, pero también de colores, de formas, ¿no? Porque estamos viendo que son dos paredes hechas de mármol, pero con dos tipos de mármol muy diferentes, que tienen unas texturas y colores diferentes, ¿no? Entonces, como a veces digamos, no se trata de no mezclar, se trata de saber escoger qué es lo que se va a mezclar, cómo se va a mezclar, pero también cómo se va a poner uno al lado del otro, ¿no? Cómo, digamos, hay una concepción, una preconcepción de cómo deben ir, digamos, estos elementos dentro del espacio, que tienen que ver con, digamos, la percepción, ¿no? No es lo mismo si yo hubiera puesto el piso del mármol rosado y sobre eso hubiera puesto el mármol verde, ¿no? A lo mejor no tuviera la misma percepción. No digo que se viera mal o que saliera mejor, pero cuando yo veo esta imagen digo, tiene mucho sentido, ¿no? Una pared tras otra con un material diferente. Además, digamos que como ya vimos, esta frase de menos es más, si nosotros nos damos cuenta en la arquitectura de este espacio, es que tiene pocos elementos, pero que hacen, digamos, muy, no sé, interesante, sensible y sensitivo este espacio, digamos, para recorrer, para transitarlo. Deja muchas partes con mucha iluminación, pero hay también ciertas partes que tienen poca iluminación. Entonces, digamos que en términos arquitectónicos es muy interesante la idea de este menos es más. Con menos elementos, menos productos, también se pueden conseguir grandes cosas, ¿no? Y cosas también muy interesantes. Y en esta pregunta 2 dice, ¿qué pasa con el valor de una pieza cuando cambia el espacio donde se exhibe? Miren, estas preguntas yo no las he planteado para irlas respondiendo así, tal cual al pie de la letra, y tampoco que ustedes las respondan así inmediatamente, sino que vayan siendo preguntas que estén un poco como en el ambiente durante estos días, ¿no? Porque sí vale la pena hacerse estas preguntas en relación a cómo nosotros podemos darle un valor, que puede ser económico, pero también cultural y artístico, ¿ya? A una pieza que nosotros hacemos y cómo la exhibimos, y eso puede como modificarse, ¿no? Como no es lo mismo exhibirlo dentro, digamos, de una galería a una tienda, porque tienen funciones distintas, a pesar de que las dos pueden ser comerciales, ¿no? Pero también es muy distinto, por ejemplo, exponer una pieza dentro de un museo a exponerla dentro de la tienda del museo, ¿sí? Porque ahí sí hay dos realidades diferentes. Esta pieza del museo posiblemente no esté a la venta, pero la pieza que está en la tienda del museo sí está a la venta. Entonces, vamos viendo cómo los diferentes lugares, que vienen a ser también los contextos donde nosotros mostramos nuestros trabajos, le dan un valor diferente. No quiero decir que todo el rato está cambiando, ¿ya? Pero sí le pueden dar como unas pautas de valores diferentes a nuestras piezas exhibidas. Entonces, aquí yo también he seleccionado unas ideas que nos pueden ayudar a intentar pensarnos un poco estas exhibiciones, estas presentaciones de nuestros trabajos, no solamente, digamos, para comercializar, sino también para compartirlos dentro de, digamos, las redes sociales o dentro de una tienda física o una vitrina simplemente, ¿ya? Porque en muchos casos yo sí estoy totalmente, o sea, lo entiendo totalmente, que a veces es muy complicado tener un solo local para poder tener todas nuestras piezas, sino que a veces nos dan unas repisas dentro de un espacio y cómo nosotros también pudiéramos sacarle provecho a una simple repisa, ¿no? Y es saber, primero, escoger qué elementos nosotros vamos a mostrar. Otra, cuáles son esos apoyos que pueden ser unas cajas donde vayamos a poner encima las cosas, unas piezas talladas que nos ayuden a mostrar mejor los productos, unas impresiones en 3D o unos cortes láser en madera o en acrílico,
que nos ayuden de soporte para poder mostrar estas piezas, ¿no? Entonces me parece que es interesante que pensemos en distintas situaciones en las que pudiéramos mostrar nuestros trabajos, ¿no? Y como les decía, aquí tengo algunas ideas que nos pueden también ayudar a poder decidir o a crear estas maneras de mostrar nuestros trabajos. Tenemos, por ejemplo, la reducción como recurso narrativo, ¿ya? Esto, aunque suena así medio complicado, cuando hablamos de reducción, tiene que ver con ese menos es más, ¿no? El reducir la cantidad, no quiere decir la calidad, obviamente, sino la cantidad como un recurso narrativo. No necesitamos a veces mostrar todo, sino saber escoger dentro de los productos que nosotros tenemos unos elementos y unos productos que nos puedan funcionar para llamar la atención, ¿no? Entonces, a eso nosotros vamos a llamar el recurso narrativo. Cómo nosotros queremos contarles al resto, al público, qué es el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Escogiendo unas piezas de nuestro trabajo y jugando un poco con la distribución dentro del espacio. No es necesario poner todo, ¿ya? Luego, vacíos como construcción de sentido. Y eso tiene que ver un poco con dejar que respiren, ya eso lo utilizamos mucho en el arte contemporáneo y cuando estamos haciendo montajes o las museografías, decimos, vamos a poner esta pieza aquí y vamos a poner un poco más allá, no sé, 1 metro, 2 metros a veces, la otra pieza, para que respiren un poco entre ellas, ¿no? Que eso lo que quiere decir es como darle un espacio y que existan unos vacíos, que son unos vacíos totalmente pensados, no es que ahí nos faltó algo, sino que son unos espacios en los que el público también puede, por ejemplo, rodear la pieza, acercarse de una manera sin que esté tropezándome con otra pieza, ¿ya? Son elementos dentro del espacio que nos pueden servir para poder, digamos, establecer una dinámica y un sentido dentro de el recorrido que nosotros pudiéramos generar para el público dentro de nuestra exposición o dentro, digamos, del espacio en el que tenemos para mostrar nuestro trabajo. Y un poco ese contraste con saturación, ¿no? Yo aquí sí quiero como también ser muy claro. Cuando yo les digo esta idea del menos es más y de este saber escoger, también es verdad que la saturación, o sea, cuando hay mucho, pero cuando hay mucho y es muy bien pensado, también puede ser muy atractivo, ¿sí? Pero eso también tiene que ver con una selección. No es poner por poner, no es decir, aquí voy a poner, por ejemplo, pienso en los trabajos que se hacen con la fibra de la paja toquilla, ¿no? Tenemos un montón de productos que se realizan con con este material, que van desde bolsos, sombreros, no sé, individuales, ¿qué más puede ser? Bueno, digamos diversos productos y yo voy a poner todos y todos así mezclados. A lo mejor, y dependiendo, digamos, de los tamaños, los colores y la textura, puede que funcione, pero digamos, tiene que ser muy consciente esa instalación de esos elementos así saturados, ¿verdad? Como les dije hace un momento, tiene que ver mucho con la selección. También podemos poner muchos de una manera ordenada. Pudiera ser elementos que vayan desde el más pequeño hasta el más grande. Eso es algo muy convencional, pero que sí nos da una percepción de orden y que nos permite también como revisar los productos de una manera organizada y atractiva, ¿ya? Pero también podríamos poner un orden que vaya como alternándose. Un bolso, un sombrero, un individual. Un bolso, un sombrero, un individual. En diferentes colores, en diferentes texturas, tamaños, ¿ya? Entonces, me parece que la idea de la saturación sí es interesante, pero hay que también saberla manejar, ¿no? Hay que también, como les dije hace un momento, me parece que para todo hay que saber escoger. No es poner por poner todo, sino saber escoger. Y bueno, aquí yo les quería también mostrar, como les dije hace un momento, nuestros referentes tienen que ver mucho más con el arte,
Y esto que les estoy mostrando posiblemente tiene que ver más con estos espacios positivos del arte y del arte contemporáneo, pero me parece que es interesante que ustedes puedan darse cuenta de los detalles de la exposición y ver de qué manera los podemos transformar en el stand o en la mesa en la que nosotros vamos a exponer nuestros trabajos, o la repisa que nos van a compartir en la vitrina, ¿ya? Me parece que siempre hay un detalle que nos permite como potenciar esa exhibición de los productos. Entonces, esa fue una exposición que se realizó en la ciudad de Quito, en una galería llamada L24. Esta exposición se llamó Olga Fish, Habitar el Ecuador. Olga Fish fue una artista y diseñadora que trabajó muy de cerca con artesanos en el Ecuador. Hoy, al día de hoy, digamos, es una marca. También me parece que ella tuvo una incidencia muy grande en la creación del CIDAP, ¿ya? Entonces, esta es una exposición que forma parte de una investigación de ciertos profesores de la Universidad, de ciertos docentes de la Universidad Católica de Quito, si no me equivoco, en conjunto, digamos, también con otros investigadores, que están revisando los archivos, ¿no? Y el trabajo, que no solamente es el trabajo, el producto final de la artesanía o de la pieza artística, sino todo lo que hay detrás de ese proceso de elaboración, que tiene que ver con los bocetos, que en muchos casos se hacen como pinturas o se hacen como dibujos o prototipos, ¿no? O también con ciertos folletos que nos den pautas de cómo se hizo la exhibición o cómo se comercializó tal producto en tal momento, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante cómo dentro de esta exposición no solamente hay piezas artesanales, no solamente hay piezas artísticas, a pesar de que se está concibiendo dentro del contexto del arte, ¿ya? Sino que también hay elementos que tienen que ver con estos elementos que no se ven normalmente ni siquiera en la exposición de artesanías ni de arte, que tienen que ver con los procesos que están detrás, ¿ya? Y que finalmente también son muy interesantes de mostrar. Y esto, yo se los digo también con la intención de que pudieran ustedes también implementar y compartir dentro de la exposición y exhibición de sus trabajos ciertos elementos como un dibujo, como una fotografía, que nos ayude a entender cómo se hizo esa pieza, ¿ya? Y otro detalle que también me parece que es bastante relevante aquí es, por ejemplo, el tono de las paredes, ¿ya? Que son elementos de diseño, que son elementos de la museografía, pero que además tienen que ver con la arquitectura, ¿ya? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta cómo finalmente convergen todos estos ámbitos que les comunicaba hace un momento, y cómo finalmente este color, por ejemplo, que se ha escogido para esta exposición, tampoco ha sido de una manera muy aleatoria, sino que ha sido un poco revisando el material, revisando los soportes en los que están, digamos, estos dibujos, eh, los marcos de los dibujos, los soportes, en este caso, por ejemplo, una repisa. Las repisas no se ven muy bien aquí, pero son de acrílico, ¿no? Entonces, también la utilización del acrílico transparente no es por gusto, ¿ya? Es porque finalmente, por ejemplo, en una pieza que puede ser una vasija, no se ve muy bien, pero vendría a ser esta que está aquí, o la que está acá, nos permite también poder ver, digamos, por debajo de la repisa, ¿no? Y como el material es translúcido, es transparente, nos permite ver el otro lado de la pieza. Entonces, es muy interesante porque aquí se concibe la exhibición y la exposición de estos productos, no para verlos solamente, digamos, de frente, sino para poder rodearlos, darles la vuelta, o sea, no cogerlos, sino como nosotros darnos la vuelta para poder ver de una mejor manera los objetos. Aquí en esta, donde dice Artishock, este es el enlace donde ustedes pueden ver información también sobre la exposición, ¿ya? Me parece que es una exposición muy interesante y que forma parte de, digamos, de esta investigación que es mucho más extensa. Y yo creo que cada cierto tiempo, o a lo mejor ya no solamente en una exposición, sino también en un libro, en unos videos, podremos ver más información sobre el trabajo de esta artista.
Y aquí también, por ejemplo, veamos esta alfombra, ¿ya? Y es muy interesante aquí, si ustedes se dan cuenta, la alfombra es casi del mismo tono de la pared. Y aquí uno podría decir, está como saturado, pero esa saturación sí funciona, sí le da como algo que me atrae un poco la atención. Luego yo les quería mostrar, usando la pared, las diapositivas, pero bueno, esas líneas rojas no son parte del diseño de esta presentación. En todo caso, yo también les quería compartir un poco de mi trabajo como artista, ¿ya? Y de cómo yo también me he conectado mucho con el saber artesanal. En este caso tiene que ver con el trabajo que yo he podido también realizar eh, con artesanos que trabajan la madera, ¿ya? Y esta fue una exposición que yo realicé el año pasado, en MAC, en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil. La exposición se llamó Hexis y consistía en la exposición de unas esculturas, tipos muebles, ¿ya? Que tenían unas formas bastante diferentes a los muebles convencionales, ¿ya? En este caso, lo que yo quiero recalcar de esta exposición, más que las piezas como tal, es, por ejemplo, el diseño expositivo o los elementos que yo utilicé para darle, digamos, un ambiente, una idea más allá a estas piezas, a esta exposición. En este caso son las cortinas, ¿ya? Las cortinas no son mi obra, ¿ya? Sino que forman parte, digamos, de estos elementos que le permiten al espectador experimentar esta exposición de una manera particular, ¿ya? En esta imagen tenemos una sección de la sala en la que está de frente, tenemos una cama, ¿ya? Es una cama que tiene el colchón la forma de una silueta humana, y la cortina que lo rodea, que está de forma circular, que también tiene unas luces en la parte superior, generan como una especie de habitación, ¿no? Que tiene que ver mucho con el espacio donde está la cama, ¿no? Entonces, la idea era como transmitirle un poco esa experiencia de espacio cotidiano, de espacio doméstico, del espacio de la casa, dentro de otro lugar, que finalmente es la sala de exposición. Aquí también algunas ideas que me parece que son importantes cuando estuve pensando en esta exposición y que yo creo que se pueden extender también a otros espacios, y no solamente, digamos, del arte o la exposición de arte, sino que se pueden tomar en cuenta para poder realizar la presentación de nuestros productos artesanales. Una es el uso del espacio, que eso ya lo hemos comentado ya bastante, es la distribución y el orden y la manera en la que ponemos las cosas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en la exposición, yo distribuí los objetos, algunos pegados a la pared, otros iban, digamos, en el centro de la sala, pero las cortinas me permitían también darle como otro recorrido, otro sentido a esta exposición. Ahora, la composición, el ritmo, la proximidad y la proporción. Esto tiene que ver mucho con percepciones más personales, ¿ya? Pero también es verdad que dentro de la composición hay unas composiciones que pueden ser un poco más equilibradas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de equilibrio, es que, digamos, el color, por ejemplo, no esté muy saturado o a lo mejor en una imagen no sé, de un lado no haya tantos objetos o que estén los objetos, digamos, distribuidos de una manera equilibrada dentro de la imagen. O incluso cuando hablamos, por ejemplo, de una exhibición de objetos que están en una repisa, no voy a poner más objetos del lado izquierdo y del otro lado no voy a poner nada, sino que voy a intentar que estén distribuidos de una manera equitativa dentro del espacio, pero también dependiendo de mis intereses, porque puede que yo le quiera dar relevancia más a un objeto, entonces yo tengo que a lo mejor alejarlo un poco más del resto, a lo mejor tengo que ponerle un soporte
que lo levante un poco, ¿ya? Entonces, digamos que la composición, que tiene que ver mucho con ese ritmo, con la manera en la que yo voy a poner unos elementos más juntos, más separados, los tamaños, el espacio en el que yo voy a poner la pieza, qué tan grande es, qué tan pequeño es. Y eso, con esto quiero decirles que a veces no requerimos como de los grandes espacios para exhibir nuestros productos, sino que tenemos que saber cómo ponerlos, cómo instalar, cómo distribuirlos. Y en eso también la iluminación tiene un papel fundamental, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en esta exposición la iluminación tiene un papel importante, porque lo que hacía era generar, digamos, unos como espacios específicos. Más allá de la cortina, la iluminación también permitía que ciertos espacios estuvieran, digamos, como, estén marcados de una manera más específica. En ese caso, nos ayuda a crear como una atmósfera, como un ambiente para poder experimentar. Y eso, por ejemplo, en términos de una exhibición, de cómo podemos colocar las cosas dentro de una vitrina o dentro de eh, en un pedestal o en una mesa, a lo mejor le podemos poner, no sé, un foquito, una lamparita, que nos ayude como a concentrar la atención en un objeto en particular, ¿ya? O a lo mejor también necesitamos de la luz natural. Hay ciertos elementos, y eso sucede mucho, digamos, en las exposiciones como tipo feria, en las que no podemos controlar del todo las condiciones de la iluminación. También nosotros podemos como sacarle provecho a esa iluminación que es más general, que es más, digamos, natural. Y ahora en relación a los materiales, ¿no? Yo creo que para poder exhibir nuestros trabajos tenemos muchas, o sea, hay una diversidad de materiales, y no materiales que normalmente son, digamos, los más tradicionales para mostrar el trabajo, como ya hemos visto en los cartones, la madera, el acrílico, sino que pueden ser diversos, o sea, una piedra, puede ser también una tela, puede ser incluso a veces hay personas que utilizan ciertos elementos como electrónicos, ¿no? De partes de computadoras, como para que sean soportes de otros objetos. Entonces yo creo que todo depende de los objetos que produzcamos cada uno y de cuál es nuestro interés en compartir, digamos, qué es lo que nosotros queremos compartir con esos soportes. Y obviamente, digamos, la interacción con el público es muy importante, ¿ya? Nosotros no vamos a crear un dispositivo de exposición o de exhibición que vaya a entorpecer el recorrido, ¿no? O que nos vaya a dañar las piezas, en el peor de los casos, sino instalar los elementos dentro del espacio que le permitan al público darse una vuelta, poder observarlo detenidamente. Entonces, como les digo, estos son elementos que pueden ser un poco más del arte, porque les he puesto referentes del arte, pero que sí pueden ser utilizados también en el campo de la presentación de los productos artesanales, ¿ya? Y aquí, bueno, estas son unas imágenes que nos compartió Cristian. Cristian estuvo hasta hace algunos días en México y nos pudo compartir algunas imágenes de la tienda del MUAC, que es el Museo de la Universidad, ahí sí ya se me fue del todo el nombre. Pero en todo caso, es un museo muy importante en México. Y aquí también, fíjense, por ejemplo, en el mobiliario, ¿no? Creo que no hemos hablado mucho de mobiliario, pero a veces hay un mobiliario que puede ser bastante versátil, que por ejemplo puede ser una base con unos elementos que se puedan poner y sacar, ¿ya? Y que los podamos poner para un propósito específico y los podemos sacar para otro propósito, ¿no? Esos compartimentos que vemos ahí, si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo es mucho más grande, pero solo hay un elemento, ¿ya? En este mueble que está del lado izquierdo, ¿no? En la parte de abajo solo hay un elemento que es más grande, obviamente, pero solo hay uno. En cambio, en el nivel que le sigue, hay muchos más elementos más pequeños. Entonces, a mí me parece que aquí en la distribución de estos elementos sí hay un interés en el equilibrio, ¿no? En saber poner los elementos no porque sí,
sino con una intención. Y acá también, por ejemplo, un tendedero que me parece también interesante. Me parece que esto yo también he visto mucho en ferias artesanales, incluso en otras tiendas, pero siempre es un recurso que es bastante versátil y que se puede hacer con distintos materiales, no necesariamente con madera. Entonces aquí, por ejemplo, también vemos esto que les comentaba de los soportes en acrílico. Eso que te permite ver un poquito más de este objeto. Y en contraste vemos, por ejemplo, unos soportes que son de pedazos de madera, casi crudos, ¿no? Pero que también es una manera novedosa, ingeniosa de mostrar estos trabajos. Bueno, yo creo que me extendió un montón esta primera presentación nos ha servido también para poder entender la dinámica con ustedes. Nos quedan solamente 9 minutos para terminar este primer día. Yo sí les voy a pedir una cosa y es que como ustedes saben, esta sesión se cierra justamente a las 5 de la tarde. Sí quisiera que si no alcanzamos a responderles preguntas, ustedes las pudieran tener anotadas y las pudieran compartir también en el chat. Ya ese chat me parece que también va a ser bastante activo para que pudiéramos responder las preguntas que ustedes tengan. Entonces, bueno, gracias Ruth también que estaba aquí acompañando todo el rato, a Ruth y a Kristen, que no sé si se desconectó, tenía que hacer otra actividad en la universidad, pero en estos días también nos va a estar acompañando en las otras sesiones y han ayudado a responder algunas preguntas. No sé si alguien se anima a activar su micrófono, su cámara y quiere preguntar algo, comentar algo. También pueden decirnos si les funcionó, no les funcionó, la información que les he compartido. Estamos aquí abiertos a escuchar sus comentarios y sus preguntas. No voy a hacer como con mis alumnos, que veo el nombre y le digo, a ver, usted, coméntenme, porque ustedes son muchos, no hago eso. Buenas tardes. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Soy de Quintana de Bogotá, Colombia. Tengo una pregunta. A En mi ver, caso, yo puedo hacer mías, pero más enfocada a temas pequeños de souvenirs, llaveros, limaраnes, cosas pequeñas como a modo de resolver. En caso de stand, ¿hay alguna forma de organizarlo de manera tal que bonito, pero como son tantos, bueno, darle un orden que se vea muy llamativo? Claudia, discúlpame, pero no te entendí muy bien lo que dijiste. No sé si... Y, y lo leo aquí para poder responderte ya, porque había algo que no dejaba escuchar muy bien lo que decías. Claudia, tal vez puedes escribir por el chat la pregunta. Y hasta que pueda escribir Claudia, no sé si alguien más se anima, porque como les dije, ya nos queda muy poquito tiempo, al menos para responder hoy. Pero ustedes saben que, o sea, en esta presentación, Hola, feliz tarde. hola Carmen, ¿qué tal? Genial, gracias a Dios. A mí me pareció genial la presentación de la diferencia entre la primera galería y la segunda galería que presentaste. En efecto, el hecho de los contextos realmente es importante, pero sí me llamaría sería interesante para mí
ver presentaciones de objetos más pequeños, Ya, que ok. no sean solo obras, puesto, por ejemplo, mi trabajo tiene mucho que ver con llaveros, zarcillos, que son artesanales, cuadros, pero son pequeñitos, porque no trabajo todavía con formatos grandes, agendas, entonces son cosas como que muy pequeñas en un stand que no tengo manera de extrapolar lo que puedes mostrar tú en una sala de una galería grande. Ok. Ujú. Gracias. Ya. Mira, con eso que dices es muy interesante porque yo también quisiera que ustedes comprendieran un poco esta presentación o esto del primer día, como un poco algunos elementos, algunos referentes que nos pudieran como ir dando unas luces. Y que en estos 2 días, bueno, en los 3 días que vienen, vamos a ir como aproximándonos cada vez más a, digamos, la presentación ya de esto que finalmente el interés que tú tienes, seguramente lo tienen la mayoría aquí, ¿no? Entonces yo quería también aclarar eso, que era como de ir de esto que podía ser como algo mucho más, eh, no sé, como más amplio para ir acercándonos justamente a cosas más concretas, dispositivos más pequeños también, ¿ya? Entonces justamente Ruth mañana va a darles como unas pautas, me parece que Cristian también va a darles el día miércoles otras pautas de cómo pudieran ustedes aprovechar, digamos, en función de los productos que ustedes tienen, unos mejores soportes, unas dimensiones, una manera también de poder elaborar estos soportes, ¿ya? Y como les dije también en la presentación, eh, sobre todo yo quería que sea como una especie de disparador de ideas, ¿ya? Porque algo que con lo que yo también he trabajado a lo largo de los años como docente y también como artista y como estudiante, es como ir escogiendo estos elementos de esos otros ámbitos, ¿no? Entonces, lo que les decía hace un momento de, por ejemplo, el color del soporte, porque, por ejemplo, pienso en los llaveros que comentas, yo digo que esto pudiera estar, digamos, como en un panel que pudiera tener un color específico que vaya en contraste con el color de los objetos de los llaveros o de las formas, que tenga una textura diferente. A lo mejor no necesariamente tiene que ser un panel pintado, por ejemplo, un panel de madera pintado de un color, sino que a lo mejor puede ser un panel de metal o un panel de, no sé, de redes hecho con fibras. Entonces, bueno, me parece que hay como muchas opciones y al final, digamos, cada uno escogerá lo que le interesa, pero justamente yo les mostraba esto para que pudieran ver la manera en la que se combinan ciertos elementos, ciertos colores, ciertas texturas y que luego los pudiéramos como utilizar dentro del trabajo finalmente que hace cada uno y de la función que queremos que tengan, digamos, estos objetos también, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho, Carmen, por esa pregunta. Y como les dije hace un momento, vamos a tener en el chat el espacio también para que ustedes dejen sus preguntas y pudiéramos ir respondiéndolas durante este tiempo, ¿ya? Durante estos días. Entonces, bueno, como ya me mandaron una notificación del CIDAD, a las 5 en punto hay que cerrar porque ellos tienen otra reunión. Les agradezco mucho por haberse conectado, la verdad es que estoy muy contenta. Yo al inicio estaba un poquito asustada por la cantidad de participantes y espero que en los próximos días se animen a preguntar. Como les digo, vamos a ir también calibrando las presentaciones para que haya un poquito más de espacio para preguntas y también para que ustedes nos cuenten otras cosas sobre lo que ustedes hacen, ¿ya? Eso. Les agradezco mucho y nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, Gaby, Ruth, Cristian, a todos también. Hasta mañana.